Hola, muy buenos días. Espero te encuentres bastante bien en este hermoso y bello inicio de semana. Bueno, para mí, ¿verdad? Ahorita que estoy grabando. Este bello y hermoso día lunes. Espero te lo hayas pasado increíble, fantástico. Y vayamos a un capítulo más, a un relato más de esto que es el bello viaje, el bello retroceso, el bello reencuentro contigo mismo. Y digo, reencuentro contigo mismo porque a fin de cuentas es viajar a lo que ya conoces, viajar a donde ya estuviste, ver qué hiciste, qué dejaste de hacer y por qué lo dejaste de hacer, ¿no? Te reitero, yo soy de la idea de que en el pasado es donde está toda la fuente de aprendizaje más grande de todo el mundo, porque eres tú, es tu esencia la que ya está ahí, es tu forma de pensar, tu forma de resolver problemas similares a los que hoy en día ya tienes, ¿va? Entonces, dejemos de tanto preámbulo y vayamos a un inicio más de esta pareja, de esta incursión hacia nuestro pasado, como ejemplo de que todo tiene solución siempre y cuando decidas encontrarla y buscarla, ¿va? Bueno, hasta donde me quedé el día de ayer fue que iba arriba del camión y iba casi temblando, llorando de la frustración, el enojo y a la vez la desesperación de llegar a un lugar totalmente desconocido, porque aunque había ido de visita varias ocasiones, sabía cómo moverme en la Ciudad de México y en Texcoco, pues no había estado ahí radicando, no había más que una posibilidad de encontrar a alguien que me diera asilo en aquella ocasión, ¿no? Entonces, te soy honesto, el traslado de la ciudad de Toluca, perdón, a la Ciudad de México fue algo desesperante, frustrante. Sabía que iba de un lugar frío a otro, iba con una muda de ropa que literalmente me habían regalado, no llevaba mucho dinero en las bolsas, pero con una decisión, no regresar a lo que ya conocía, enfrentar alguno de mis miedos y empezar a hacer algo y alguien diferente. Vale, entonces el traslado fue algo sencillo hasta cierto punto, 45, una hora 20, entre 45 a una hora 20 de tiempo, lo que tardó el camión. Cuando llegué a observatorio, el mundo se me vino abajo, ¿eh? Realmente la pelea en mi cerebro, en mi mente, era: ¿a dónde carajos vas? ¿En serio vas a vivir en las calles? ¿No estás seguro de si esta persona va a estar en su casa? ¿Tú acaso sabes si se cambió de lugar? Y las excusas empezaron a surcar una tras otra, tras otra, tras otra. Y la desesperación y frustración empezó a ser aún más grande. Llegó el momento en que me tuve que detener porque estaba temblando completamente. Y las lágrimas rodaban solitas, ¿eh? No había forma de detenerlas, ni mucho menos. Pero hubo algo. Hubo algo que me hizo recordar aquella promesa, aquel momento que yo le juré a Magda y a mi hija que cambiaría, que me dio las fuerzas suficientes y necesarias para contradecirme y decir: no sería la primera vez que duermes en las calles, no sería la primera vez que estás sin dinero y vamos a ir sí o sí a ver si encontramos o a ver si corremos con la suerte de encontrar a quien vamos buscando. De observatorio me moví a Pantitlán en el tren. De Pantitlán me moví a Los Reyes, La Paz.
y de La Paz agarré el micro con dirección a Texcoco. Cuando hice este último traslado, había unos pesos solamente en mi bolsa, ya alrededor de 12, 14 pesos cuando mucho. Ya no tenía efectivo, ya eran alrededor de las 4:30 de la tarde. Prácticamente me había aventado todo el día sin comer porque realmente ya no había efectivo, ya la meta original al inicio del día era regresar a Morelos, donde yo sabía que con lo que llevaba en la bolsa me iba a alcanzar a llegar bastante bien a alguna de los domicilios donde yo podía llegar a pasar el día, la noche, y donde sabía que había un plato seguro de comida, donde había una cama, donde bañarme, sin problema alguno. Y con una sola llamada pues podía regresar a ser chofer, ¿no? Entonces todo estaba solucionado del lado de Morelos, pero del lado de la Ciudad de México, del lado de Texcoco, era una incertidumbre, era algo incierto, algo fuera de serie, algo que no estaba planeado, ¿no? Entonces, cuando yo me bajo del micro en Texcoco, en verdad fue algo desgastante porque no sabía. Ya estaba a 2 cuadras del último domicilio donde yo había ido a visitar a estas personas años atrás. Cuando por fin llegué al conjunto de departamentos donde los habíamos visitado, fui y toqué el departamento y salió alguien que yo no conocía. Pregunté por las personas que iba buscando y me dijeron que no, que ellos ya tenían rato viviendo ahí, que ellos no conocían a esa pareja. Y el miedo inundó mi ser, las lágrimas rodaron, la desesperación se apoderó de mí. Pero esta persona que me abrió la puerta me dijo, a lo mejor hice en el de arriba o en el de abajo. Eso me dio unos minutos a pensar y toqué todas las puertas de ese coto, todas, no hubo una sola que no tocara para salir de dudas. Pero no, ellos ya no vivían ahí. Y el miedo que inicialmente estaba en mi cabeza se apoderó de mí. Salí de ese coto, me senté en una banquita de concreto que había. Y fueron 5 o 6 minutos que lloré como un niño. La verdad es que me encontraba solo en un lugar que no conocía, con escasos pesos en la bolsa. La noche ya estaba encima y la frustración era desgastante. Y literalmente me levanté con la idea de ir en busca de la terminal de Texcoco, donde podría pernotar, pasar la noche y al otro día buscar la forma de llegar a Morelos. Digo, no era la primera vez que prácticamente pidiera limosna, no era la primera vez que tendría que limpiar un parabrisas o vender algo en la calle o pedir prestado, ¿no? A gente desconocida, pero era un lugar nuevo, era un lugar totalmente nuevo, el mundo se me había acabado, se había cerrado las puertas y estaba frustrado. Pero después de dar 3, 4 pasos con dirección a la terminal, un pensamiento surcó en segundos mi mente y dijo, llama a Morelos. Probablemente te den el número de teléfono de quien viniste a buscar. Cambié de dirección y pregunté a las primeras personas que me encontré dónde encontrar un teléfono de monedas. Me dieron la indicación y me fui. Para mi buena suerte, a los pocos pasos me encontré una pluma tirada. La levanté, chequé que si sirviera y llegué al teléfono. En verdad, el depositar esos 5 pesos que el teléfono me pedía para hacer esa llamada
cada que yo depositaba una moneda, era una súplica increíble al Creador, porque cuando yo hiciera esa llamada me contestaran. Y en verdad, o sea, nunca en mi vida había sido tan católico, tan creyente, que cada que yo depositaba una moneda era una alabanza a Dios en verdad, con tal de que me contestaran. Marco el número y doy la tecla de llamar. Y la verdad, cada segundo o cada tono que el teléfono hacía, era un latido en mi corazón punzante, o sea, esa desesperación y frustración eran increíbles. Y la verdad, cuando no me contestaron, fue horrible, o sea, seguía yo llorando increíble, porque decía, ¿y ahora? ¿Y ahora? Pero en fin, logré contactar a Morelos y me dieron el número de Texcoco, de quien yo estaba buscando. La primer parte de esa frustración había terminado, ya tenía un número local para llamar. Ya había una posibilidad de contactar a quien yo iba buscando. Así es que la segunda ocasión que yo descolgué ese teléfono para depositar esos 3 pesos que me pedía para la llamada local, no eran súplicas, en verdad era prácticamente decir todas las oraciones que yo me sabía en el momento que iba depositando esas monedas, desde el Ave María, Padre Nuestro, yo pecador, etcétera, etcétera. Era un pasar de mi vida en esas fracciones de segundos, porque en verdad era desesperante estar ahí frente a ese teléfono, ¿no? Deposito, llamo. Cuando no me contestaron, mi mundo literal ahí sí se acabó, colgué el teléfono, agarré mis monedas, me di la media vuelta y me fui. Pero mis pies temblaban, no podía ni hablar, me sentía en verdad horrible, digo, no horrible lo que le sigue, ¿no? Pero algo me hizo regresarme e intentar una vez más, dos. Fueron 3 llamadas las que yo hice ese número y no me contestaron. A la cuarta dije, si esta vez no me contestan, me dirijo ya a donde pensaba pasar la noche. Pero cuando me contestaron en la cuarta ocasión que yo hice esa llamada, en verdad la alegría, la emoción fue tan grande que literalmente no pude hablar por los primeros 5 o 6 segundos de la llamada. Que quien estaba del otro lado dijo, ¿acaso llamó el fantasma? Porque era su forma de llamar de decir cuando no le contestaba. Cuando pude articular palabra, le dije, no, era, soy yo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, wow, qué milagro. Y bueno, le dije que estaba a escasas cuadras de su casa, que si podía llegar, me dijo que sí, me dio la dirección. Pero esta parte, esta parte de ese día en particular, que yo salí de Toluca y llegué a Texcoco, ese lapso en verdad fue algo que me hizo sí o sí desear cambiar, desear ser alguien diferente, meterme a algo que realmente me hiciera crecer como persona. Yo no sabía qué era, yo no sabía qué iba buscando, yo solo sabía que quería un cambio en mi persona, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar. Ya había hecho bastante daño a personas que amaba, ya había dejado 2 relaciones atrás en ese momento. Eh, Había mucho dolor en mí, había mucha frustración, mucho enojo, mucho resentimiento con mi persona, conmigo mismo. Eh, Me sentía mal por todo lo que había hecho, etcétera, etcétera. Entonces, aquella ocasión fue un 14 de febrero. Un 14 de febrero yo llegué a Texcoco.
Lo recuerdo bastante claro porque a la casa donde llegué me recibieron exactamente con una tacita de chocolates, ¿no? Y diciendo feliz día del amor y la amistad. No sé si ese regalo haya tenido que ver con los cambios futuros que yo llegué a tener en mi vida. Pero lo que sí te puedo decir es que la llegada a Texcoco cambió el cambio, marcó el cambio que iba a haber en mí. Mm, pude entrar a un mundo mágico donde los libros hicieron parte fundamental de mi vida. La lectura se hizo fundamental en mi vida. Y aunque empecé con libros a lo mejor no muy llamativos, pero que tienen mucho contenido, los dos que yo más recuerdo son ¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro muy pequeño, pero con un contenido tan grande que te ayuda en todos los aspectos de tu vida, pero te hace llegar exactamente a donde tú quieres estar con el problema que tienes, ¿sale? Otro libro que también tiene mucho contenido, igual de pequeño, es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro fantástico que te hace ver que si tú no vas cambiando, si tú no vas formando una buena forma, una buena manera de vivir, pues te vas oxidando por dentro, ¿no? Y llega el momento en que esa armadura es tan grande que te agobia, te destroza. Pero el libro que cambió mi vida, el libro que hizo, que me hizo pensar, soñar, imaginar que había un mundo totalmente diferente en el que yo podía entrar y ser parte de él. Es un libro que no tiene nada que ver con superación personal, es un libro que no tiene nada que ver con crecer como ser humano. Es un libro que me enseñó a ver que que hay otra forma de pensar, que hay un mundo diferente en mi cabeza. Se llama El último Catón. La autora se llama Matilde Asensi, pero me enamoré, me hizo viajar, me hizo imaginarme que ella era parte de esa odisea que sus personajes vivieron. Entonces, gracias a la lectura de ese libro, mi mente empezó a recordar la magia y el encanto que vive dentro de ella, ¿vale? Entonces, hasta aquí por hoy. Que tengas un extraordinario y fantástico día. Y aún si escuchaste que mi voz se doblara, se quebrara, no es por dolor, créeme en verdad. Es porque cada que yo recuerdo esta faceta es recordar exactamente de dónde vengo, a dónde no quiero regresar, pero que sí marcó un futuro increíble que sí quiero alcanzar. ¿Sale? Es doloroso, sí, es doloroso, pero hay una gran enseñanza, algo increíble, que si en tu vida pasaste por algo similar y te marcó y en lugar de luchar por algo mejor, te enfrascaste en el odio, en el rencor, en el resentimiento, sal de ahí, amigo, sal de ahí, amiga, porque a fin de cuentas, si tú te vas a enfrascar ahí, vas a terminar una vida amargada, frustrada, destruyendo lo poco que hay cerca de ti. La poca bondad y generosidad que hay cerca de ti se alejará y terminarás destruido por ti mismo, no por nadie más, ¿eh? Porque a lo mejor quien te causó el daño, quien te hizo pensar así, ya se fue y decidió seguir con su vida y decidió cambiar y hacer las cosas mejor, pero tú te quedaste encerrado en esa parte. Entonces, no, sea lo que te haya pasado, hay dos opciones: quedarte estancado en ese lugar y destruir tu presente y tu futuro porque te quedas ahí atorado, o decides ponerte las pilas, buscar la forma de sí o sí salir adelante, crecer como persona y después decir, wow,
qué tan pequeñamente tenía en ese momento, pero gracias a ella o a ese evento, hoy soy extraordinariamente mejor. Va.